Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con mucha energía porque prepárense, porque hoy vamos a hablar de algo que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que, como dice el título, vamos a sumergirnos en el universo detrás de cámaras de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Kerem y Hande. Específicamente vamos a explorar esas miradas secretas, esos momentos capturados que nos demuestran que la chispa, la química, la conexión, lo que sea que sientan, es algo que va mucho más allá de los guiones. Para los que son nuevos en este canal, ya saben, aquí nos encanta analizar, especular, y sobre todo disfrutar de nuestras series favoritas. Y hoy con el título que les puse, Kerem espió a Hande detrás de cámaras, la miraba en secreto en el escenario, ya les estoy dando una pista de lo que viene. Vamos a desglosar esos momentos, esas miradas robadas, esas sonrisas cómplices, y todo lo que nos hace pensar que, bueno, ya saben, que algo más hay ahí. Antes de empezar, y esto es muy importante si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente les encanta el drama turco, y quieren estar al tanto de todo lo que pasa, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo, noticias, rumores, análisis, chismes, y por supuesto mucho amor por estas increíbles series. Así que ya saben, suscríbanse, es gratis, y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, empecemos. Empecemos por el principio. ¿De qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de la serie Senkalkapm, o Love is in the Air como se conoce internacionalmente. Una serie que para muchos marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. No solo por su trama, que ya de por sí era entretenida, divertida y romántica, sino por la increíble química que tenían Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas. Y es que desde el primer episodio, la conexión entre Eda y Serkan, los personajes que interpretan, era palpable. Pero, ¿era solo actuación? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y es la pregunta que nos vamos a hacer a lo largo de todo este vídeo. Vamos a analizar con lupa algunos momentos que nos dan pistas, que nos hacen pensar, que nos hacen soñar. Una de las cosas que más me gusta de analizar el detrás de cámaras, es que nos da una perspectiva diferente. Vemos a los actores como personas reales, no solo como sus personajes. Vemos sus interacciones, sus bromas, sus miradas. Y ahí es donde la magia ocurre. Ahí es donde podemos vislumbrar si realmente existe algo más allá de la ficción. Las redes sociales, en este caso, son nuestras mejores aliadas. Los fans con su ojo de águila han capturado y compartido muchísimos momentos. Vídeos, fotos, incluso pequeños detalles que a simple vista podrían pasar desapercibidos. Pero no para nosotros. Vamos a analizar algunos de esos momentos, y les juro que van a quedar tan sorprendidos como yo. Vamos a empezar con algo que es clave, las miradas. Las miradas dicen mucho, ¿no creen? Y Kerem y Hande, vaya que se miraban. En el set, durante las pausas, en los eventos promocionales, las miradas eran constantes. Miradas largas, miradas fijas, miradas llenas de bueno, ustedes me dirán. Pero lo que sí es cierto es que no eran miradas neutras. No eran miradas de compañeros de trabajo. Había algo más. Hay un vídeo en particular que circuló mucho en redes, donde se ve a Kerem detrás de la cámara, observando a Hande mientras ella está en el escenario, actuando. Y no es una mirada casual. Es una mirada intensa, casi hipnótica. Se nota que la está disfrutando, que está admirando su trabajo, pero hay algo más. Hay algo que va más allá de la admiración profesional. ¿Es una mirada que transmite cariño, afecto, amor? No lo sé, ustedes juzguen. Otro de los momentos clave que me gustaría analizar es cuando estaban grabando escenas románticas. En esas escenas, la química era tan fuerte que era imposible no sentirla. Los besos, los abrazos, las caricias. Todo era muy creíble, muy natural. Y a veces se notaba que la emoción iba más allá del guión. Se les veía sonreír, reír, jugar. Era evidente que se sentían cómodos, que se sentían bien juntos. Hay fotos y vídeos donde se les ve compartiendo momentos íntimos, fuera de las cámaras. Riendo, bromeando, caminando juntos. Cosas que, por supuesto, no estaban en el guión, pero que nos daban una idea de la relación que tenían.
Una relación que para muchos iba más allá de lo profesional. La forma en que se trataban en el set también era reveladora. Se notaba que había respeto, pero también mucha complicidad. Se cuidaban, se apoyaban, se hacían reír. Era como si fueran una pareja. Y de hecho muchos fans comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental. Rumores que con el tiempo se hicieron realidad. Porque sí, para a qué. Los que no lo sepan, Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación. Y no solo eso, sino que la vivieron abiertamente. Compartieron fotos, vídeos, mensajes, demostrando que su amor era real, y no solo una estrategia publicitaria. Pero, ¿cómo fue que se enamoraron? ¿Cómo pasó de la ficción a la realidad? Analizando los momentos que hemos visto, es fácil entenderlo. La convivencia, la conexión, la química. Todo estaba ahí. La serie fue el catalizador, pero el amor fue el resultado. Y es que trabajar en una serie como Love is in the Air es muy intenso. Se pasa mucho tiempo juntos, se comparten experiencias, se viven emociones. Y es inevitable que se generen vínculos. Y en el caso de Hande y Kerem, esos vínculos fueron mucho más fuertes que la amistad. Otra cosa que me parece muy interesante es cómo se comportaban en las entrevistas. Siempre se mostraban cariñosos el uno con el otro, se defendían, se apoyaban. Y cuando les preguntaban sobre su relación, siempre respondían con sonrisas y miradas cómplices. Era como si estuvieran jugando con nosotros, como si nos estuvieran dando pistas, pero sin revelar demasiado. Un detalle que me encanta es que en muchas de las entrevistas se les notaba muy nerviosos. Se sonrojaban, se reían, se miraban. Era evidente que estaban sintiendo algo fuerte el uno por el otro. Y eso, para mí, es una prueba más de que su relación era real. Y ahora hablemos de las redes sociales. Las redes sociales fueron, y siguen siendo, una ventana para ver la relación de Hande y Kerem. Fotos juntos, comentarios cariñosos, publicaciones en las que se dedicaban mensajes. Todo esto alimentaba las esperanzas de los fans. Y por supuesto también generaba muchísimos rumores y especulaciones. Pero más allá de los rumores, lo que importa es que a través de las redes sociales, pudimos ser testigos de su amor. Vimos su felicidad, su complicidad, su conexión. Y eso para mí, es algo muy especial. Y hablando de las redes sociales, hay algo que me llamó mucho la atención. Después de que la serie terminó y después de que confirmaron su relación, dejaron de compartir tantas fotos y vídeos juntos. No sé si fue una decisión personal, o si fue por alguna otra razón. Pero lo cierto es que de un momento a otro, dejaron de ser tan abiertos en cuanto a su vida privada. Y aunque esto pueda ser un poco decepcionante para algunos fans, es comprensible. Después de todo son personas reales y tienen derecho a su privacidad. Y creo que es importante respetar sus decisiones. Otro punto que me gustaría destacar es la forma en que se apoyaron mutuamente en sus carreras. Kerem siempre fue un gran apoyo para Hande y viceversa. Se animaban, se felicitaban, se celebraban los éxitos. Era como si fueran un equipo, como si estuvieran juntos en esto. Y a pesar de que su relación llegó a su fin, lo que importa es que dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, nos demostraron que el amor puede existir, incluso en el mundo de la ficción. Analizando todos estos momentos, todas estas miradas, todas estas interacciones, es fácil entender por qué muchos fans creyeron en su amor. Porque más allá de los guiones, se veía una conexión real, una química innegable. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de Hande y Kerem juntos en Love is in the Air siempre estará presente. Y cada vez que veamos la serie, recordaremos esos momentos, esas miradas, esas sonrisas, y soñaremos con que el amor verdadero sí existe. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente había algo más entre Kerem y Hande, o simplemente fue una buena actuación? Déjenme sus comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Compartan sus momentos favoritos, sus miradas preferidas, todo lo que les haya hecho pensar que su amor era real. Para finalizar, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan emocionado un poquito con esta historia. Como ya saben, me encanta compartir con ustedes todo lo que sé y aprender de ustedes también.
Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí nos vemos con más series, más análisis y sobre todo mucha pasión por el mundo del entretenimiento. Y no se olviden de comentar, de compartir sus opiniones, de dejar sus teorías. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Hasta la próxima, y que el amor siempre esté en el aire.